soy la profesora Marisol Salgado Mendoza y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos a una sesión más de lengua materna de primer grado de secundaria de la estrategia Aprende en Casa. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavándonos frecuentemente las manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y, aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Y en esta sesión me acompaña mi compañera y colega, la profesora Cristina Mosco Alfonso. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Soy la profesora Cristina Mosco Alfonso y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna. El nombre de esta sesión es La primera llamada es el ensayo. Y con esto nos referimos a revisar y ensayar para representar una obra de teatro. Eso suena interesante, profesora, pues esto les permitirá a nuestras alumnas y alumnos obtener un mejor resultado al momento de representar su adaptación de un texto narrativo a una obra de teatro. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. A través de este espacio, trabajaremos el aprendizaje esperado, adapta una narración a un guión de teatro. Y les iremos compartiendo algunas maneras de cómo revisar y ensayar para representar una obra de teatro. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podrían ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Sabían ustedes que presentar una obra de teatro requiere previa preparación? Las actrices y actores estudian y ensayan los guiones de teatro a fin de reconocer la historia y aprender sus diálogos. ¿Pero se imaginan que el guión esté mal escrito? Por ejemplo, que las palabras no se apeguen a las convenciones ortográficas o que los signos de puntuación no estén bien utilizados. Probablemente a quienes vayan a representar la obra les cueste trabajo entender lo que el autor o autora del guión quiso expresar. Qué difícil sería representar esa obra de teatro. Así es, maestra Cristina. Todo esto es importante conocer y saber realizarlo para que nuestra representación de la obra de teatro sea todo un éxito. Por ello, durante esta sesión realizaremos distintos retos que les ayudarán a revisar algunos recursos ortográficos dentro de su guión y también los elementos que deben tomar en cuenta para el ensayo de su obra de teatro. Para iniciar, queremos compartirles un pequeño fragmento de una adaptación a una obra de teatro, el cual les pedimos que lo observen y lean. Ahora leeremos en voz alta este fragmento, en donde la profesora Cristina será la mamá de Margie y yo seré Margie. Pongan mucha atención en nuestra lectura y representación. Mamá de Margie. Margie, escuela. Margie. Todavía no, mamá. Mamá de Margie. Ahora, y también debe ser la hora de Tommy. Margie, ¿puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela? Mamá de Margie. Tal vez. ¿Cómo percibieron esta lectura? ¿Entendieron algo de ella? ¿Pudieron percibir los sentimientos o las acciones de los personajes? ¿Les llamaría la atención ver una obra con esa representación? Seguramente no, ¿verdad? Seguro que si yo viera una obra así, no entendería mucho, además de que me parecería muy aburrida. En una obra teatral son muy importantes los recursos ortográficos y algunos de ellos son esenciales para poder representarla correctamente. Recordemos que todos los signos de puntuación son importantes para todo tipo de texto, pero específicamente en un guión teatral se utiliza guión largo para indicar las intervenciones de los diálogos, paréntesis para introducir acotaciones, signos de exclamación e interrogación para indicar la entonación de los diálogos. Dicho esto, podemos entonces pasar a nuestro primer reto de nuestra sesión, el cual consiste en que juntos observemos el fragmento de la obra de teatro que revisamos y actuamos la profesora Marisol y yo al inicio,
así como los signos de puntuación que se acaban de mencionar, para que podamos identificar cuáles podríamos utilizar para darle realce y entonación a la actuación. Primeramente, y creo que ya lo observaron, debemos colocar un guión en cada diálogo de los personajes antes del nombre, ya que este da pauta para identificar el cambio de personaje. También se pueden dar cuenta que no hay signos de admiración e interrogación que le den la entonación a la oración o frases, como es el caso de las indicaciones de la mamá o la pregunta que hace Margie. Al usarlos en el guión, entendemos si el personaje está emocionado, molesto, exaltado, extrañado, etc. En casa, ¿qué más pueden notar que le hace falta? Ayúdales, profesora Cristina. Yo creo que en casa ya lograron identificar que también hace falta las acotaciones que utilizan los paréntesis, las cuales indican cómo van a realizar las actuaciones los personajes. En este caso, podríamos colocar varias, desde la forma y sentimientos con que habla la mamá de Margie, así como la reacción de Margie. Todo lo que realizaremos en este reto es importante y les pedimos que siempre revisen sus guiones de esta manera, para que las actrices y actores tengan más claro cómo decir sus diálogos. Ahora, para terminar el reto, debemos de leer el fragmento con las modificaciones que acabamos de hacer. En casa, sigan la lectura y den la entonación correspondiente, mientras la profesora Cristina y yo lo hacemos también. Mamá de Margie, enojada y con voz alta. ¡Margie, escuela! Margie, bostezando. Todavía no, mamá. Mamá de Margie, interrumpiendo a Margie. ¡Ahora! Y también debe ser la hora de Tommy. Margie, suplicando. ¿Puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela? Mamá de Margie, arrogante. Tal vez. ¿Notaron la diferencia entre la primera lectura y que hicimos esta? Cambia radicalmente la forma de decir las cosas y también al actuarlas, ya que pudimos notar hasta los sentimientos de los personajes al hablar. Por eso es importante hacer una revisión ortográfica en los signos de puntuación, redacción y acotaciones, pues son de suma importancia en un guión teatral. Y estos se tienen que respetar desde el primer ensayo. Así es, profesora Cristina. Y con esto que acabas de decir, nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué es importante ensayar? Es de suma importancia el ensayo de una obra teatral, ya que durante este pueden ajustar aspectos técnicos y actorales de una obra. Es decir, con ello podemos determinar las tonalidades de la voz, el desplazamiento en el escenario, los movimientos, la música, que genera un ambiente, entre otras cosas. Por lo tanto, ayuda a los actores a enriquecer la interpretación de su personaje. Estos aspectos se pueden identificar y acordar en un primer ensayo, el cual se le conoce como ensayo de mesa. Profesora, ¿cómo sería si no hubiera ensayo alguno? ¿Y qué pasaría si representáramos la obra sin conocer el guión a detalle? Seguramente sería así. Observen la representación de un fragmento de una adaptación de la novela del escritor mexicano José Tomás de Cuéllar, Baile y Cochino, sin un previo ensayo. Esta novela es un retrato de varios sectores de la sociedad del siglo XIX en México. Una familia con reciente buena posición social busca dar un baile para celebrar el cumpleaños de su hija Matilde. El fragmento que vamos a representar es del inicio de la obra, cuando se están poniendo de acuerdo sobre los invitados. Veamos qué tal nos sale. Mamá, riéndose. Baile. ¿Cómo vamos a hacer el baile cuando casi no tenemos relaciones en México? ¿Quiénes vienen a bailar? Hija, riendo. En cuanto a eso, mamá, no te apures. Yo convidaré a las machucas. ¿Quiénes son las machucas? Hija, las muchachas de allá enfrente. Ya nos saludamos y estoy segura de que si las convido, en forma vendrán. Bueno, pues si ustedes se encargan de la concurrencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Haremos baile, como dicen que es la mamá de las machucas? Hija, en cuanto a eso no tienen más peros Alegre. que el Entonces, que se empeñan mejor, las gentes puesto que en se decir trata que es de un baile, poco alegre. ¿qué vamos a hacer con gentes estiradas y tristes? Esa señora alegre me conviene. Saldaña, tráigala usted y les recomiendo que las demás parejas sean también alegres. ¿Notaron que la actuación fue complicada? ¿Por qué creen que haya sido así? Si no se ha hecho una lectura previa, no se conocerán las posiciones, las acciones,
las indicaciones, los sentimientos de los personajes y las gesticulaciones que se tienen que enfatizar en la actuación. Así es, profesora Marisol, y para ello podemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Con el guión en la mano, decidan a qué personas invitarán para representar a los personajes. Organicen los ensayos para la representación. Decidan con qué recursos cuentan para el montaje: vestuario, escenografía, luces, sonido, efectos. Usen los recursos más accesibles. No tienen que ser caros. Verifiquen la capacidad del espacio donde harán el ensayo y representación. Ensayen varias veces en el espacio asignado para que se acostumbren a las condiciones y dimensiones del lugar. Discutan propuestas para mejorar la representación teatral. Aprovechen al máximo el tiempo de los ensayos. Consideren que una obra de teatro conlleva mucho trabajo de equipo para conseguir un buen resultado. Ahora que ya estamos preparados para llevar a cabo nuestro ensayo, tenemos que saber qué es lo que debe hacer una actriz y actor para ensayar y que su papel salga lo mejor posible. Para ello, existe un método para representar de manera realista el mundo emotivo de los personajes y las estrategias que ayudan a representarlos, como los actores deben concentrarse para estar en contacto con sus emociones, recordando sus experiencias personales y representar las vivencias del personaje. Analizar las situaciones en las que se encuentra su personaje para sentir sus motivaciones. Realizar ejercicios de relajación y respiración para eliminar la tensión. Poner en práctica técnicas para evitar distracciones, como el imaginar una pared frente al público. Poner en marcha su imaginación para dar vida a su personaje proyectando sus emociones. Conocer el contexto en el que se desarrolla la obra para relacionarlo con el escenario, vestuario y los movimientos. Hablaremos sobre la importancia de ensayar cuando montamos una obra de teatro y presentaremos algunas estrategias de actuación que nos ayudarán en los ensayos. Para ello, invitamos a Konstantin Stanislavski, actor, director escénico y pedagogo teatral ruso, creador del método interpretativo que lleva su nombre y cofundador del Teatro de Arte de Moscú. También nos acompañan nuestras queridas musas del teatro, Thalía, la musa de la comedia, y Melpomene, la musa de la tragedia. Gracias. Me siento como en casa. Vamos al balcón para que cada uno de ustedes nos cuente por qué es importante ensayar cuando se monta una obra de teatro. Para empezar, hay que decir que un ensayo es la fase preparatoria de una representación teatral antes de que la obra se presente ante un público. Los ensayos son importantes porque en ellos se ajustan los aspectos técnicos y actorales de una obra. Desde el teatro griego hasta la actualidad, los ensayos permiten perfeccionar las imprecisiones en la interpretación y ayudan a los actores con la memorización y comprensión del texto. El primer ensayo suele consistir en una lectura del texto, el cual se conoce como ensayo de mesa. Pues los actores sentados alrededor de una mesa leen su papel en voz alta en presencia del director. Los siguientes ensayos son sesiones de trabajo para escenificar las distintas partes de la obra. Se repiten los diálogos y se afinan las intenciones de la voz, los movimientos y la interacción entre los actores, hasta conseguir el resultado deseado por el director. Los ensayos incluyen trabajos de improvisación, ejercicios corporales y de voz, monólogos y todo aquello que ayude al actor a enriquecer la interpretación de su personaje. ¿Y sí que sirven? ¿Verdad, profesora Marisol? Efectivamente, profesora Cristina, son de mucha ayuda. Bien, ahora sí, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto y dicho, por lo que la profesora Cristina y yo seguiremos los puntos para ensayar. Seguiremos trabajando con el fragmento adaptado de la novela Baile y Cochino a una obra de teatro. Les pedimos que en casa observen los recursos ortográficos que contiene y las acotaciones que nos indican para que las consideremos. La profesora Cristina tomará el papel de la hija y yo el de la mamá. Ya que tenemos la obra y los personajes que vamos a representar, es momento de realizar el primer ensayo.
el cual, como recordamos, se llama ensayo de mesa. Es por ello que estamos sentadas para leer en voz alta nuestros diálogos. En este momento solo será lectura, sin movimiento, pero trataremos de darle entonación de acuerdo con los recursos ortográficos indicados. Pongan atención cómo lo realizamos de acuerdo a cómo está escrito el diálogo. Al iniciar el guión, podemos observar una acotación. Recuerden que como es el primer ensayo de solo lectura, no se realizan las acciones, pero sí leeremos las acotaciones, porque es en este primer ensayo que debemos concientizar e imaginar cómo podríamos darle vida a nuestro personaje. Sala de una casa. La mamá está sentada en un sillón y tiene cara de preocupación. No deja de mover sus manos. Mamá, sorprendida y exaltada, se levanta de su lugar. ¡Baile! ¿Cómo vamos a hacer baile cuando casi no tenemos relaciones en México? ¿Quiénes vienen a bailar? Hija, despreocupada y tranquila, con un ademán, invita a su mamá a volver a sentarse. En cuanto a eso, mamá, no te apures, yo convidaré a las machucas. Mamá, extrañada. ¿Quiénes son las machucas? Hija, las muchachas de allá enfrente, ya nos saludamos y estoy segura de que si las convido en forma, vendrán. Mamá, bueno, pues si ustedes se encargan de la concurrencia, ¿qué vamos a hacer? Haremos baile. ¿Cómo dicen que es la mamá de las machucas? Hija, en cuanto a eso, no tiene más peros que el que se empeñan las gentes en decir que es un poco alegre. Mamá, exclamando y contenta, se vuelve a levantar de su lugar. ¡Alegre! Entonces mejor, puesto que se trata de baile, ¿qué vamos a hacer con gentes estiradas y tristes? Esa señora alegre me conviene. Saldaña, tráigala usted y le recomiendo que las demás parejas sean también alegres. Hemos notado con esta lectura qué acciones y sentimientos debemos tomar para representar al personaje y los lugares en los que nos tenemos que posicionar en el escenario, así como los movimientos que debemos hacer. ¿Recuerdan que en la representación de esta obra sin ensayo no conocíamos a detalle el guión y por lo tanto no conocíamos a detalle a los personajes y sus sentimientos? Ya con esto podemos entender y posteriormente actuar. Anteriormente, la profesora Marisol representó a su personaje con una sonrisa, como si estuviera muy alegre con los preparativos, pero ahora ya sabemos que estaba preocupada. Efectivamente, profesora Cristina. Ahora que conocemos el guión, a nuestros personajes, su forma de hablar, de ser y moverse, así como el lugar y el ambiente de la historia, podemos pasar al ensayo con actuación en el escenario. Para esto revisaremos nuevamente el guión, sobre todo nos enfocaremos en las acotaciones para mostrarles cómo se enfatizan estos recursos. Revisémoslos. La primera acotación dice: sala de una casa. La mamá está sentada en un sillón y tiene cara de preocupación. No deja de mover sus manos. La profesora Marisol nos mostrará cómo se actuaría esta acotación. ¿Notaron? Es importante que cuando se actúe una escena sin diálogo, se utilice la mímica correspondiente para darle realismo. Lo que ella hizo fue aumentar las expresiones faciales que le dieron más énfasis a la actuación que llevó a cabo. Así es como las acotaciones nos permiten conocer las acciones que el público debe de ver en un escenario. Vamos a comenzar ahora con los diálogos de cada personaje. El primero dice así: mamá sorprendida y exaltada se levanta de su lugar. Aquí lo que tiene que hacer la profesora Marisol es mostrar un sentimiento de sorpresa y exaltación, dando un tono de voz acorde, no olvidando mostrar un énfasis de pregunta como lo marca. Veámoslo. ¿Baile? ¿Cómo vamos a hacer baile cuando casi no tenemos relaciones en México? ¿Quiénes vienen a bailar? La profesora Marisol le dio vida a su personaje mediante su cuerpo y su voz, ya que al levantarse de su lugar muestra exaltación. Sigamos con el diálogo. Hija, despreocupada y tranquila, invita a su mamá a volver a sentarse. Mamá, extrañada. En este diálogo debemos reflejar primeramente un rostro y voz de tranquilidad y al contestar la mamá debe de ser de extrañeza. Hagámoslo, profesora Cristina. En cuanto a eso, mamá,
No te preocupes. Yo convidaré a las machucas. ¿Quiénes son las machucas? Por el contexto que tiene la obra, es decir, la situación que viven los personajes, nos podemos dar cuenta de que la mamá está preocupada porque no conoce a nadie para invitar a la fiesta y que la hija trata de tranquilizarla por su tono de voz y gestos. Pues bien, ahora que mostramos la forma en la que las acotaciones se ven en el escenario, vayamos a ensayar todo el fragmento. Profesora Cristina, se nos olvida la preparación que se tiene que llevar a cabo antes del ensayo, ¿recuerdas? Tienes toda la razón. Para prepararnos haremos ejercicios de respiración. Con ellos nos relajaremos lo suficiente para concentrarnos en nuestro papel. Así también nos ayudará a modular la voz. El ejercicio consiste en inhalar aire, cuidando no subir los hombros o expandir el pecho. El aire lo ubicaremos en el estómago, imaginándonos que es un globo, por lo que al exhalar se desinflará. Hagamos 3 veces el ejercicio de respiración, inhalando y exhalando. Profesora Cristina, ustedes en casa hagan lo mismo. Profesora Marisol, aunque hemos hecho los ejercicios de relajación, yo aún me siento nerviosa. ¿Te pasa lo mismo? Me pasa lo mismo. Por ello, es importante que llevemos a cabo una técnica de preparación que consiste en imaginarnos una pared frente a nosotras para no ponernos nerviosas y también recordar un momento de nuestra vida que sea acorde al contexto de la obra y así entrar en personaje. En este caso, como soy la mamá y estoy angustiada, voy a recordar cuando tenía que realizar una tarea y no sabía cómo hacerla. ¿Tú qué podrías recordar para entrar en personaje? Yo podría recordar cuando en mi profesión como profesora tuve que hablar de un asunto de gran importancia y por lo tanto que implicara serenidad, como cuando se platica con los padres de familia. Muy bien, profesora Cristina. Ya estamos listas, relajadas y entradas en el personaje. Comencemos con el ensayo. ¿Te parece si nos colocamos en los lugares correspondientes para iniciar con el ensayo? Claro que sí, profesora, vamos. ¿Baile? ¿Cómo vamos a hacer baile cuando casi no tenemos relaciones en México? ¿Quiénes vienen a bailar? En cuanto a eso, no te apures, mamá. Yo convidaré a las machucas. ¿Quiénes son las machucas? Las muchachas de allá enfrente. Ya nos saludamos y estoy segura de que si las convido en forma, vendrán. Bueno, pues si ustedes se encargan de la concurrencia, ¿qué vamos a hacer? Haremos baile. ¿Cómo dicen que es la mamá de las muchachas? En cuanto a eso, no tiene más peros que el que se empeñan las gentes en decir que es un poco alegre. ¿Alegre? Entonces mejor, puesto que se trata de baile, ¿qué vamos a hacer con gentes estiradas y tristes? Esa señora alegre me conviene. Saldaña, tráigala usted y le recomiendo que las demás parejas sean también alegres. ¿Cómo ven en casa? ¿Nos salió bien este segundo ensayo? Yo creo que nos falta ensayar más para que la representación sea aún mucho mejor. ¿No creen? Así es, profesora Cristina. Recordemos que se deben realizar varios ensayos para que se vaya mejorando y también para que los actores se centren en los personajes y se ubiquen bien en el espacio. De igual manera, como lo vimos al inicio de esta sesión, es importante revisar los recursos ortográficos que tiene el guión para darle la entonación, las pausas y las indicaciones dadas dentro del mismo. Entonces, hay que seguir ensayando para que sus obras sean las mejores. Bien, hemos llegado al final de esta sesión. Recordemos que nuestro aprendizaje esperado para esta sesión fue: adapta una narración a un guión de teatro. Y el propósito fue revisar y ensayar para representar una obra de teatro. A lo largo de la sesión mencionamos los recursos ortográficos dentro del guión y los pasos que debe seguir un actor en un ensayo. Los invitamos a que comenten y compartan con su familia lo que trabajamos en esta sesión
y ubiquen en su libro de texto de lengua materna el aprendizaje esperado, adapta una narración a un guión de teatro y realicen las actividades relacionadas con revisar y ensayar para representar una obra de teatro. Agradecemos mucho la atención de todos ustedes y les recordamos que sigan cuidándose desde casa. Yo soy la profesora Marisol Salgado Mendoza. Y yo, la profesora Cristina Mosco Alfonso. Y los esperamos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Hay que seguir ensayando. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.